La denuncia de Esteban Aguilar en Multimedios por ser víctima de supuesto acoso laboral organizado, según él, por Carlos Díaz, fiscal general, salpicó en el Congreso. Pilar Cisneros reaccionó arremetiendo contra Carlos Díaz. ¿Cuándo tocará fondo el silencio cómplice del Poder Judicial ante los desmanes y abusos del fiscal general? ¿Hasta dónde le van a permitir llegar al cuestionado y mentiroso Carlos Díaz en su vendetta personal en contra del equipo de gobierno? Un fiscal que se respeta no se presenta a una emboscada como la que montó la Comisión de Ingreso y Gasto, sin avisar y sin permitir preguntas de los diputados oficialistas. Veamos. Su objetividad como fiscal general, ¿usted la tiene en entredicho? No, señor. Yo la tengo muy clara. Soy objetivo. Óigame, costarricenses, ¿qué entenderá por objetividad Carlos Díaz? Empoderado ante el vergonzoso, porque no hay otra palabra, el vergonzoso silencio de los magistrados, se atreve a ir cada vez más lejos, esposando, deteniendo y trasladando en perrera a la jerarca de la Caja, Marca Esquivel, ordenando arrebatar con violencia el celular de la presidenta del IFAM, y ahora cobra una despiadada venganza contra el mejor fiscal de cibercrimen del país, Esteban Aguilar, por el simple pecado de ser hermano de Gabriel Aguilar, el jefe de despacho del presidente Rodrigo Chávez. Me parece que esa acusación contra el director y jefe del fiscal general de la República, es otra atrocidad para hacer un ataque de un tema que es fundamental. Vamos a averiguar con detalle por qué razón existió ese traslado, pero en todo caso sí es importante que si es el principal del cibercrimen en el Ministerio Público y su hermano está ubicado a la par del oído del presidente de la República, yo, siendo fiscal, lo sacaría por una cuestión de cuidado y del espionaje que también se dice que hay. Esteban Aguilar entró al Poder Judicial hace 14 años con una carrera impecable que lo llevó, óigalo bien costarricense, de conserje a técnico judicial, a fiscal auxiliar y ahora a ser reconocido como el más destacado y notable experto en cibercrímenes del país. Vea, costarricense, esto es tan evidente que ni siquiera su jefe, Carlos Díaz, se atreve a negarlo. Don Esteban es una persona en la cual los organismos internacionales, y me refiero así porque en el Ministerio Público no podemos capacitar al nivel que don Esteban tiene, pero don Esteban quizás es una de las personas más capacitadas en este país en ciberdelito. El Poder Judicial confirmó a Noticias Televisión la apertura de una nueva causa en contra del fiscal general Carlos Díaz por supuesto acoso laboral tras las manifestaciones de Esteban Aguilar. Bueno, y con relación a lo expuesto por el fiscal coordinador de cibercrimen, Esteban Aguilar, la Fiscalía General de la República, liderada por Carlos Díaz, manifestó lo siguiente. Aseguran no haber girado ninguna orden para el cierre de la unidad de cibercrimen, agregando que no han valorado dicha medida. Además, dicen en el escrito que durante el 2024, la sección especializada contra el fraude informático del OIJ reportó un aumento de un 45% en la cantidad de denuncias por casos de injerencia social. También agregaron que por parte de la Fiscalía no ha existido un contacto directo ni indirecto con el señor Aguilar ni los funcionarios del área. Párrafos más abajo agregan que la Fiscalía General muestra la preocupación por la problemática y por la necesidad de atender casos mediante la resolución del 15 de marzo del 2023, cuando se creó la unidad y se dotó de las 6 plazas de fiscal y 6 técnicos judiciales. Finalmente mencionaron que la Fiscalía siempre ha respaldado el trabajo de la unidad con esfuerzos que permitan capacitar su personal, procurando que se cumplan las necesidades del área. Más detalles sobre este caso no podrán ser divulgados por tratarse de un tema que está en la etapa de denuncia de índole administrativo disciplinario.
Bueno, y es que ante este tema, el fiscal coordinador de cibercrimen, Esteban Aguilar, grabó un video refiriéndose a las declaraciones del fiscal general Carlos Díaz tras acusarlo de supuesto acoso laboral por ser el hermano del jefe de despacho del presidente de la República, Rodrigo Chávez. Buenos días, emito de nuevo de forma directa, sin contar con un grupo ni de asesores, ni un comité de crisis, ni tampoco por medio de la oficina de prensa institucional, muy diferente al operar suyo don Carlos Díaz. Yo sí, de forma directa doy la cara y emito de nuevo este comunicado público en virtud entonces del comunicado de respuesta que se emitió, no sabemos por qué, porque la costumbre ha sido esa, que se emiten comunicados en nombre del Ministerio Público, no de forma directa. Yo sí puedo hacer eso. Y entonces tengo la posibilidad de poder desmentir con prueba, porque ese comunicado son falacias sin ningún tipo de argumento, cada uno de los puntos que se indican ahí. Evidentemente, don Carlos, tal y como usted reconoce, resulta que no hemos tenido comunicación, ni usted, ni yo, ni de su parte, hacia ninguno de los compañeros que integran esta unidad. Y eso desde octubre del año pasado, por razones que ya yo expresé ampliamente en la entrevista de Multimedios. Y eso es lamentable, porque resulta, don Carlos, que fue usted directamente, de hecho, quien me pidió en función de fiscal coordinador, de fiscal jefe, con recargo, haciendo labores que me van más allá de lo que me corresponde, el dirigir esta fiscalía. Evidentemente, el pasado 10 de enero usted, en una reunión en donde estuvo el estrato de alta gerencia del Ministerio Público, fiscales adjuntos 2, el fiscal adjunto 3, su persona y curiosamente sus asesores, que son fiscal adjunto 1, estuvieron también ahí presentes, y en esa reunión, don Carlos, usted amenazó con cerrar la unidad de cibercrimen. Sea valiente, don Carlos, sostenga las cosas. Y no solamente lo hizo ese día, don Carlos, sino que también el día 21 de enero del presente año se dio el Consejo Fiscal. El Consejo Fiscal, para que ustedes me comprendan, es una reunión, o debería ser una reunión a la que van todos los fiscales jefes y se discuten temas de interés. Sin embargo, en esa reunión, en ese Consejo Fiscal, se replicó lo que había pasado en Fiscalía General el 10 de enero. Deben de existir, de hecho, correos tanto de la reunión del día 10 de enero, así como la del 21 de enero del Consejo Fiscal, en donde se mandan correos a esos fiscales que participaron en esa reunión. Recordemos, ojo con esto, que esos correos, los documentos, los archivos que se crean son evidencia digital y quedan rastros si se modifican, si se eliminan. Cuidado con eso. También, don Carlos, es cierto que por parte de Fiscalía General, por parte suya directamente, se firmó la resolución de creación de esta unidad desde marzo del año 2023. Sin embargo, lo que también es cierto, don Carlos, y no mienta, yo fui quien redactó esa resolución. Tengo el correo donde se lo envié, don Carlos, y tengo cada uno de los correos de los que voy a hacer referencia en este video. De hecho, no los tengo únicamente respaldados en mi computadora, también en mi teléfono celular, el que ya he puesto a disposición, sino que también lo tengo respaldado en diferentes elementos o contenedores electrónicos, porque los compañeros tecnólogos no me dejarán mentir con el hecho de que se requieren respaldos porque pueden pasar cosas. Hay accidentes y entonces mejor tener respaldos de esta información. De hecho, como es evidencia digital, yo sé que usted y sus asesores desconocen por completo qué es valor de hash. El resto de los fiscales sí, porque yo concretamente los he capacitado en conjunto con los compañeros de la sección especializada contra el cibercrimen, que son de muy alto nivel, y esto le da integridad a los documentos digitales. De hecho, lo invito a que usted mismo, en caso de que los requiera, porque sé que no los ha leído, no ha leído tampoco los informes de fin de gestión que le he remitido durante el año 2023 y 2024, usted escoja el formato de valor de hash en el que quiere que le envíe esos archivos. Don Carlos, en relación a la persecución de los delitos de cibercrimen, también es cierto el hecho de que es esta unidad quien lleva a cargo ese trabajo. No se hacía antes acompañado por ningún fiscal adjunto, sino que de mi parte, con recargo, se seguía esa labor. En la resolución se explican los diferentes correos que yo le he mandado, no solamente a ustedes, sino también a sus jefes,
no a Dios, porque yo sí puedo hablar con Dios cuando hago oraciones, pero a sus jefes directos, los magistrados, a quienes lo eligieron a usted, también les he copiado de hecho esos correos y les he explicado ampliamente la situación del fenómeno más importante de cibercrimen, que es la estafa informática. Y no solamente a sus jefes, los magistrados, señor Díaz, sino que también a diputados de la República, de una comisión en donde se está valorando un proyecto de ley muy relevante que ojalá, Dios quiera, sea el que haga reducir esa cifra tan importante de estafas informáticas. Ojo con esto, Mauricio Boraz, que se llaman estafas informáticas, no fraude informático. Un fraude informático es el anterior delito y estuvo desde el año 2002 hasta el año 2012 en el Código Penal, ahora se llama estafa informática. Y yo les he informado acerca de las dificultades con las que nos enfrentamos tanto la Fiscalía como también el OIJ, pero más importante, las dificultades a las que se enfrentan los ofendidos. La prevención de este fenómeno y de cualquier fenómeno de cibercrimen se llama específicamente ciberseguridad, y eso no lo hacemos los abogados, eso no lo hacemos los fiscales, sino que lo hacen los técnicos, porque ya de hecho yo adelantaba en mi entrevista en Multimedios que sabía perfectamente que se iban a venir consecuencias de usted y de sus asesores directos, ahí yo di los nombres concretamente, y hay periodistas que han reaccionado tardíamente, no publicaron ese contenido en Multimedios, sino que lo trataron de desviar la atención y ya han remitido consultas directas o solicitudes de entrevista. Y en ese sentido yo debo de indicar que, de nuevo, yo no hago prevención, pese a que la resolución de creación de la unidad de cibercrimen, porque yo la redacté, incluye esto, porque resulta más oportuno el prevenir el fenómeno del cibercrimen, y eso lo saben las personas que sabemos de cibercrimen, porque los delincuentes utilizan técnicas sofisticadas, tienen acceso a tecnología, porque es de esta forma en la que se cometen los delitos, que impide el poder individualizar su participación. Entonces el prevenirlo, como se debería prevenir por parte de los bancos en beneficio, por ejemplo, las personas ofendidas, este fenómeno es lo oportuno. Por eso ese proyecto de ley es bastante importante y directamente yo, en mi condición de fiscal, remití un amplio informe a esa comisión legislativa. Yo creo, don Carlos, que hay que ser valiente, hay que dar la cara, es lo correcto, es lo que yo estoy haciendo y es lo que de forma muy humilde les recomiendo hacer. Dejen de desviar atención. También es cierto, don Carlos, que se han realizado viajes por parte de integrantes de esta unidad, viajes, en algunos de ellos a capacitación, muchos de ellos a reuniones de los puntos de contacto de redes internacionales de fiscales de cibercrimen, pero además también a dar capacitación en el exterior. También es cierto, don Carlos, que usted concretamente le ha negado, y de eso tengo pruebas también. Tengo de hecho un mensaje suyo en WhatsApp donde usted me dice concretamente que una de mis colaboradoras es el último viaje que va a hacer fuera del país a una capacitación, y fue cierto. También es cierto el hecho de que usted a esa misma compañera y a otro de mis fiscales también les negó la posibilidad de acudir con permiso, con goce de salario, como hacen todo el resto de fiscales del país, a una capacitación a Colombia sobre cibercrimen, y debieron entonces ellos de sacar vacaciones, de ir con su propio salario, con su propio pago, con su propio dinero, cancelar también los tiquetes aéreos. Entonces, dejémonos de cosas, dejémonos de desviar la atención. Ya también hay un periodista por ahí que ha lanzado ataques directos, un periodista cercano, de hecho, a su oficina de prensa institucional, que ha hecho consultas en cuanto a mi desempeño como fiscal. Don Carlos, usted mismo puede dar esas respuestas. Es curioso que me lo remitan a mí para yo darle respuestas. Si son en cuanto a mi desempeño, usted tiene esos informes que yo sé que no ha leído. Esos informes son amplios, son vastos, y ahí se explica específicamente cuál es mi labor. En todo caso, en la institución se hace evaluación de desempeño como se le hace al resto de funcionarios públicos, y ahí también autorizo por completo que se analice mi evaluación del desempeño. Yo creo finalmente, don Carlos, que usted, siendo una persona inteligente, además no solamente usted, sino que el resto de sus allegados, de sus asesores, y no solo ellos, sino también el resto de la población fiscal, quienes realmente sí amamos esta institución, incluso también sus jefes, nuestros jefes, los señores magistrados, pero además también la población en general sabe y qué es lo correcto en este caso. Dejemos de desviar atención, seamos directos. Este comunicado yo lo voy a hacer público para que entonces a esos periodistas cercanos a su oficina de prensa que han hecho consultas se den por satisfechos con este tema. Y confirman la apertura de una nueva causa en la inspección judicial en contra del fiscal general Carlos Díaz por supuesto acoso laboral tras las manifestaciones del fiscal de apellido Aguilar.
El Poder Judicial confirmó la apertura de una nueva causa en contra del fiscal general Carlos Díaz por presunto acoso laboral tras las afirmaciones de Esteban Aguilar, fiscal de cibercrimen, durante una entrevista. Esto tras una consulta de Noticias Televisión al Poder Judicial. Están mis cuentas bancarias, está mi información societaria. Y yo tengo... Usted sí presenta las sociedades a las que totalmente, lo he hecho siempre. Y desde ya soy muy claro, y lo hago viendo a los ojos porque yo no tengo miedo. Yo lo hago de frente, don Carlos, su mano derecha también con amplia experiencia política en el Partido de Liberación Nacional, don Mauricio Boraski, su jefa de prensa. Don Mauricio Boraski fue el SAR antidrogas de la administración de doña Laura. Efectivamente, la jefa del Departamento de Prensa del Ministerio Público, doña Tatiana Vargas, porque sé cuáles son sus formas de operar. Es muy probable que se vengan represalias, pero desde ya yo quiero hacerlos a ustedes responsables de lo que a mí personalmente me suceda, de lo que le suceda a mi familia o también a cualquiera de mis colaboradores. Y no solamente eso, sino que quiero también hacer un llamado, porque no soy el único que está viviendo esta situación dentro del Ministerio Público. Quiero hacer un llamado al resto de fiscales, incluso fiscales jefes de mucha experiencia, a que no toleren estos actos, que dejemos de lado el principio de conservación del puesto y que hagamos las denuncias, que hagamos las llamadas de atención. Incluso Díaz ha resaltado en otras oportunidades el trabajo de Aguilar. Don Esteban es una persona en la cual los organismos internacionales, y me refiero así porque en el Ministerio Público no podemos capacitar al nivel que don Esteban tiene, pero don Esteban quizás es una de las personas más capacitadas en este país en ciberdelito. Él es el jefe de esa unidad. Todavía no tenemos un fiscal adjunto porque no hemos podido llegar a ese rango, pero es el jefe de esa unidad y reitero, él es incluso ya a un nivel sumamente alto, capacitador de capacitadores, incluso a nivel de Latinoamérica. En un comunicado enviado a la prensa por el Ministerio Público expresó que no se ha girado ninguna orden de cierre de la unidad de cibercrimen, ni siquiera se ha valorado tal medida. Hasta el final, cierra en virtud de la existencia de una denuncia de índole administrativa disciplinaria en torno a este asunto. La Fiscalía General indicó que no se puede referir a ningún otro detalle por respeto al mencionado procedimiento, agregó la Fiscalía General. En la apertura de esta nueva causa, el fiscal general Carlos Díaz ya cuenta con 6 investigaciones disciplinarias en su contra, esto en la inspección judicial.